el cierre de lo anterior, a mí antes de terminar o antes de pasar a este tema concreto que vamos a desarrollar, me interesaba que pudiéramos, haciendo como un zoom hacia lo que pasa de la educación concretamente, digamos, en este marco de la sociedad de la información, del intento de construir una sociedad del conocimiento, hacia el campo de la educación, nos encontramos con algunos elementos muy concretos que seguramente ustedes conocerán, ¿sí? Es decir, lo que nos estamos juntas acá y juntos para poder ver y aprender sobre cómo integrar de formas potentes tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Eso lo sabemos. Pero para poder hacer esas integraciones, hay ciertas preguntas y ciertos contenidos con los que vamos a estar interactuando. En principio, las preguntas ¿por qué, para qué, cómo y cuáles? Son preguntas que interpelan directamente esa integración. ¿Sí? ¿Por qué integrar? ¿Para qué? ¿Qué tecnologías voy a integrar? ¿Con qué criterios? ¿No? ¿Y cómo? Que es lo que después el tecnólogo y la tecnóloga recomienda, asesora, acompaña a hacer. Y en el medio de esos procesos de enseñanza y aprendizaje se van a cruzar elementos que ustedes, como acá son todos docentes, lo tienen muy claro y yo no voy a ahondar, pero que generan matices hacia esa integración. El contenido, la institución, el marco institucional, el enfoque pedagógico y didáctico de ese docente, de esos docentes y de esa institución, el estudiantado con todos sus requerimientos, con sus intereses, con sus marcas de época, el docente con todo lo que implica ser un docente en la actualidad, el desafío que implica ser un docente, los recursos, la didáctica. Entonces, esa integración de las tecnologías, cuando se habla y tan livianamente a veces se dice que entonces la integración de la tecnología va a mejorar los procesos educativos, hay algo, una especie de caja negra que hay que abrir y hay que poder profundizar la forma que tome esa integración, ¿no? Y poniendo en juego y en diálogo con todos estos elementos, y yo solamente seleccioné algunos, seguramente a ustedes se le ocurre un montón más, o incluso se le ocurre algunos complementos a esto, ¿no? En vez de decir los recursos, podemos decir la falta de recursos o la obsolescencia de los recursos, o podemos hablar de la falta de formación o de la formación docente, o de las resistencias, la resistencia del docente, pero también la resistencia de la institución. La semana pasada se daban algunos ejemplos concretos en relación a resistencias que vienen de las mismas instituciones educativas. Bueno, son todos elementos que cuando estemos ahora revisando a modo general cómo las tecnologías se relacionan con las teorías del aprendizaje, el marco concreto es este, el marco real es este, ¿no? Y es el marco al cual, una vez que hagamos este paseíto general, vamos a tener que volver a bajar para hacer el trabajo final, ¿sí? Que el trabajo final, para los que no estuvieron, hago ahí un parentecito muy cortito, implica tomar una institución, o sea, un caso real, poder hacer un diagnóstico de algunas problemáticas y hacer un mini diseño de alguna respuesta que se le podría dar, ¿sí? Bueno, tomando en cuenta esto, entonces ahora sí vamos a concentrarnos en este paseíto sobre las tecnologías y las teorías del aprendizaje. Déjenme que vuelva a compartir, pero ahora comparto otra partecita. La idea es poder trabajar ahora. Déjenme que, ahí está. Mm, ahí está arrancando. Esperen que me doy un tiempito para que hablo, pero hablo con la pantalla. Esto que yo voy a exponer ahora, la verdad es que mi idea es hacerlo lo más corto que pueda, básicamente porque acá hay un grupo de personas que me han demostrado el fin de semana pasada que tienen muchos intereses, que
Además tienen conocimientos previos, entonces mientras yo preparaba esto, yo decía y pensaba que seguramente hay muchos y muchas de ustedes que esto ya lo saben incluso, ¿sí? Así que voy a voy a ir recorriendo algunas cosas a modo de síntesis de cuestiones que yo entiendo que ustedes ya traen y ya tienen. Si yo me estoy equivocando en esto y necesitan que profundicemos algo, manito, audio, profesor, no lo entiendo, y volvemos y repasamos. Por otra parte, está acá abajo, he puesto la fuente sobre la cual yo desarrollé y saqué algunos conceptos que van a ver citados en esta presentación. Así que a su vez los invito a que durante la semana que viene, hasta que nos volvamos a encontrar la semana que viene, el fin de semana que viene, bueno, lean el material, ¿sí? Va a estar habilitado en el aula a partir de que terminemos con esta clase. Y por supuesto que mm, cualquier tipo de aporte que quieran hacer, interrumpen, levantan la mano y lo hacen, ¿sí? Para mí es mucho más valioso, digamos, que esto se construya entre todos nosotros y nosotras, y no solamente que haya mi voz hablando, ¿no? El hecho de que sea virtual un poco que dificulta a veces la intervención de varios, pero sé que se puede hacer perfectamente en la medida en que es, de últimas, el que quiera hablar, bueno, sepa que interrumpe un poco, pero bueno, ya está, el que avisa no traiciona. Yo ya dije que no tengo ningún problema de que me interrumpan, así que háganlo con total confianza. Voy a saber perfectamente que no tiene nada que ver con el respeto, sino que tiene que ver con proponer lo propio y contribuir a lo que todos vamos a escuchar con lo que ustedes ya saben, ¿no? Lo que pueden aportar desde sus conocimientos. Dicho todo esto, y con este marco, ahora sí, largo con esta partecita. En principio, mm, esto parece algo tan obvio, pero lo voy a decir lo mismo. No es un proceso fácil, ni es un proceso lineal eh, el aprendizaje y mucho menos el aprendizaje mediado por tecnologías o el preguntarse y el diseñar y el aplicar algún tipo de uso o selección de tecnologías para nutrir, sostener aprendizajes, ¿sí? Frase que está puesta ahí. El aprendizaje con tecnologías en contextos educativos es un fenómeno complejo y se entrecruzan un montón de dimensiones y variables y que son además de distinta naturaleza, ¿sí? Entonces, ese es el marco general y entonces a veces uno dice una cosa, a veces uno dice la otra. La semana pasada era celular en aula sí, celular en aula no. Lo estoy simplificando absolutamente, no, no fue tan así, pero fíjense cómo puede llegar a simplificarse y naturalizarse y acotarse y empobrecerse algo, el uso de una tecnología o el no uso, si no contemplamos que por detrás hay algo complejo y hay algo situado y hay muchas dimensiones que se están entrecruzando. Entonces, ese va a ser nuestro punto de partida, ese va a ser nuestro punto de llegada, y esta complejidad y meternos en la cabeza que un fenómeno complejo va a ser lo que nos tiene que acompañar en cualquier cosa que vayamos a hacer con la tecnología educativa y en cualquier lado en la cual nos llamen y estemos trabajando. A partir de ahí, y tomando en cuenta esto, ahora sí, vamos a caracterizar y concretizar algunas dimensiones concretas de ese aprendizaje, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a ver el tema de las tecnologías. Entonces, tenemos un individuo o un sujeto que tenemos un proceso de aprendizaje que tiene características internas de la tecnología que se usa, ¿sí? Que eso es algo que nosotros como tecnólogo y tecnóloga nos tenemos que preparar. Tiene además un contexto eh, y una práctica en relación a esa tecnología, ¿sí? Lo que se hace y se acostumbra a hacer con esa tecnología. Suele haber hasta, yo les diría, como una especie de cultura institucional, prácticas institucionalizadas y naturalizadas en relación a ciertas tecnologías. Y a su vez también tenemos
las características de quien está aprendiendo, ¿no? Las características personales del estudiante. Esas son como tres dimensiones de varias, pero tres bien concretas que Aria Moreira, que es quien yo estoy citando acá, recupera en relación a el sujeto que está aprendiendo o en relación al proceso de aprendizaje. Y entonces va a hablar en características del estudiante y personales, los conocimientos previos, la motivación que trae, el estilo cognitivo, es decir, cómo aprende, la edad, el género, el contexto social, el contexto cultural. En relación a la tecnología que se usa, va a hablar de qué tipo de diseño pedagógico está por detrás de esa tecnología, qué contenido es el que transmite esa tecnología, qué características tiene la interfase o lo que me permite interactuar con esa tecnología. Recuerden que cuando hablamos de tecnología vamos a hablar de tecnologías eh, de hardware, o sea, dispositivos físicos, pero también vamos a hablar de tecnologías blandas o software, entonces ahí podemos hablar de pantallas, podemos hablar de aplicaciones, de sitios, de programas. ¿Qué propiedades tiene? Multimedia, hipertextual, ¿sí? ¿Qué interactividad propone? Y cuando hablamos concretamente de de este contexto o estas prácticas educativas, vamos a hablar de los tipos de actividades o tareas escolares que se realizan y que se proponen con esa tecnología, ¿no? Cómo se organiza la clase, cuál es el apoyo que el docente propone o provee cuando se está trabajando con esa tecnología, ¿sí? ¿Qué pasa con la evaluación? ¿Cuáles son las demandas evaluativas en relación a la tecnología, pero en relación a el uso de la tecnología? O sea, hay tecnologías que se usan para evaluar, ¿no? ¿Qué interacción es la que se va a proponer esa tecnología entre los diferentes estudiantes, el estudiante que está aprendiendo con otros estudiantes que aprenden también, ¿sí? Entonces, esto es parte de lo que selecciona Aria Moreira como este, es parte de este fenómeno complejo, ¿no? Todas estas tres, por lo menos estas tres dimensiones con estas marcas, son las que van a interactuar en pensar la tecnología dentro de un proceso de aprendizaje. Y lo que va a decir es que se va a concentrar particularmente, y eso es lo que va como va a ser un punto de partida para empezar a pensar cómo integrar tecnologías en las teorías del aprendizaje. ¿Sí? Es lo que es un tipo de, digamos, pensar desde la teoría del aprendizaje permite irnos a lo central de cualquier proceso de enseñanza, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Cuál es el enfoque eh, epistemológico que yo estoy proponiendo a la hora de diseñar eh, bueno, la propuesta de aprendizaje que yo promuevo? Entonces, lo que vamos a retomar para poder ver y analizar de qué manera se puede proponer las tecnologías dentro de los procesos de enseñanza es, bueno, hacer como un paneíto de entonces en el marco de qué enfoques pedagógicos se pueden proponer. ¿Sí? Entonces, rapidín, esto se supone, somos todos docentes acá, se supone que en algún momento de nuestra formación docente esto lo vimos. Acá se seleccionan dos grandes perspectivas, que es la del objetivismo y la del construccionismo, y cuatro teorías muy concretas y muy consolidadas en el campo de lo educativo, que es la conductista, la cognitivista, la constructivista y una un poquitito más reciente que es la que habla de la de colaboración en el aprendizaje. ¿Sí? Esas son las cuatro, que son como las cuatro que están teniendo acá, son estos como cuatro columnitas en este diagrama que estamos viendo ahí. Y lo que propone el diagrama es como una síntesis muy injusta, porque es muy recortada de cada una, ¿no? Tomando la conductista como el aprendizaje de una conducta y donde lo que hace el aprendiz es adquirir un cuerpo de conocimientos dados, ¿no? Y lo que se enseña es una forma correcta del conocimiento. Eh, eso en realidad
lo estuvimos viendo con algo de detalle cuando vimos las máquinas de enseñar la semana pasada, ¿no? Después trabajamos la teoría de cognitivista que tiene también una concepción del conocimiento es absoluto, pero se centra más o se parte de el supuesto de que el aprendizaje, de que un ser humano, la mente de un ser humano es como una computadora y que por lo tanto se procesa la información con con un conjunto de pasos estandarizados y lineales, digamos, ¿no? Eh, entonces, se hace eje en cómo aprende el estudiante, así como el conductista se hace eje en la conducta que tiene que asociarse para aprender. En el caso de esta teoría cognitivista, se hace eje en cómo aprende el estudiante, ¿sí? Aún así, en cualquiera de los dos casos, el conocimiento es un absoluto, ¿sí? Y hay una realidad objetiva por afuera del que está aprendiendo, que el que aprende, el estudiante, tiene que asimilar, ¿sí? Sabes, hay como parámetros concretos y objetivos y predeterminados de cómo evaluar si alguien aprendió o no aprendió, porque son absolutos, digamos, ¿no? Toda la otra línea, la del constructivismo y la del construccionismo, en realidad se habla de una construcción de no solo del proceso de aprendizaje, digamos, donde ahí se recupera eh, el- la necesidad de que el estudiante pueda ir poniéndole significado a lo que va aprendiendo y a cómo aprende, sino además del conocimiento mismo. Se pone en duda que hay un conocimiento absoluto. Se habla de una construcción del conocimiento también. Y que esa construcción del conocimiento tiene además una pata colaborativa, digamos, no se construye en soledad, sino que se construye con un otro. Y se construye además, se construye además a partir de un significado, ¿no? Poniéndole un significado. Vuelvo a decir que he asesinado a todas las teorías del aprendizaje. Mi única excusa es la falta de tiempo, que tenemos poquito tiempo hoy, y saber que esto es algo que seguramente ustedes saben y que seguramente han visto en otros momentos, ¿sí? Pero la idea, teniendo en claro este como marco muy general, ahora lo que vamos a ver es qué pasó en el campo de las tecnologías en relación a esto. Entonces, en el marco de una teoría conductista es que aparece concretamente la enseñanza asistida por ordenador, que fue un desarrollo concreto de la tecnología educativa basada en el uso de eh, tecnologías de la información, que tenía como marco ese concepto general y ese marco general de qué era conocer y que había que reproducir una conducta determinada, pero que permitió hacer esta bajada, ¿sí? Esta enseñanza asistida por ordenador o asistida por computadora sería en la actualidad, es una forma de enseñanza programada, donde lo que se hace es tomar lo que hay que enseñar, dividirlo en pequeños bloquecitos o módulos y poder secuenciarlo de una forma progresiva y que le permite al estudiante ir interactuando con esa progresión e ir viendo si aprueba o no aprueba, ¿sí? Y los que creemos que esto es algo que, bueno, hay un antecedente que tiene que ver con los programas educativos multimedia, pero, por ejemplo, no sé quiénes de ustedes alguna vez usó Duolingo, que es una aplicación bastante masivamente usada en la actualidad para aprender idiomas. Bueno, ese es el enfoque que se propone, es un enfoque de este estilo, ¿sí? Es un yo voy, el Duolingo es bueno, yo lo conozco para el aprendizaje de idiomas, ¿sí? Y lo que uno, creo que si mal lo recuerdo, usa juegos, usa medallas, uno va como progresivamente aprendiendo ciertas formas idiomáticas y va progresando dentro de la plataforma que me va devolviendo el estímulo de que está todo bien o que tengo que empezar de vuelta a medida que yo voy cumpliendo ciertas tareas y que las voy cumpliendo de manera correcta, ¿no es cierto? Y fíjense que estamos hablando, por lo menos yo conozco en mi entorno, no sé,
15, 20 personas que usa Duolingo y estudiantes. Yo trabajo en desarrollo de software donde tienen que aprender inglés, porque, bueno, viene en inglés mucho en los manuales, porque los lenguajes de programación están en inglés, y entonces usan Duolingo, que se instala rápidamente en el celular, para poder aprender el idioma. Y el enfoque por detrás de esa aplicación es un enfoque de este estilo. Responde a una teoría conductista o algunas marcas de esa teoría conductista, incorpora la multimedia, por ejemplo, o incorpora algunas otras cositas interactivas que, digamos, ayornan un poco esta teoría conductista. Pero en realidad es una forma de enseñanza programada, ¿sí? Entonces, este es un tipo de tecnología, de enfoque tecnológico puesto en relación a un tipo de enfoque pedagógico, ¿sí? Eh, por una parte. La otra y otro tipo de desarrollos que tenemos es en la segunda de las teorías que se habíamos seleccionado para poder hacer este análisis y que tiene que ver en la forma en la cual se procesa la información. Este tipo de sistemas, que son sistemas inteligentes, digamos, son sistemas que en este momento están bastante eh, es un tipo de desarrollo tecnológico que vamos a ver cada vez más, en particular porque ahora, a partir de la irrupción de desarrollo de tecnología artificial, permite generar programas que vayan al mejor estilo Duolingo, digamos, es decir, programas que tengan una primera base esquematizada de lo que el estudiante tiene que aprender, pero al poder incorporar una cuestión adaptativa, es decir, que el programa pueda ir reformulando lo que le va ofreciendo el estudiante, eh, permite que se genere un, un proceso de aprendizaje mucho más adaptado al estudiante, ¿sí? Entonces, este tipo de desarrollos de tecnología son sistemas, se les llaman ITS o sistemas, discúlpenme que voy a mover esto, sistemas son sistemas inteligentes, digamos, de tutoría inteligente, sería la traducción, la sigla está puesta por el inglés, sus palabras en inglés, pero serían sistemas inteligentes de tutorías inteligentes. Eh, se- Son sistemas adaptativos, ¿sí? Si bien también tienen contenidos y hay objetivos claros de qué se busca aprender, lo que se hace es poder incorporar desarrollos de, por ejemplo, inteligencia artificial y hace que el sistema vaya adaptándose al ritmo que va marcando el estudiante, pero no solamente si aprendió o no aprendió lo que se ofreció, sino también a los modos de aprender, ¿sí? Esto empieza a incorporarse especialmente y lo van a ver posiblemente más cuando estén en tecnología 3 con lo que se llaman las analíticas de aprendizaje, ¿sí? Este tipo de desarrollos se están incorporando en lo que es las aulas virtuales y lo que permite es ir pudiendo analizar cómo los estudiantes recorren las aulas virtuales, resuelven las actividades, qué tipo de actividades les resultan mejor o peor. Peor me refiero a más dificultosas, ¿no? Y poder entonces, dentro del aula virtual, ir armando recorridos adaptados, mejor adaptados a grupos de estudiantes y a individuos dentro de los grupos, ¿sí? Tema recontra interesante, eh, increíblemente, aunque responde a una teoría, fíjense, es un desarrollo bastante más actual. Ahora, con el tema de la inteligencia artificial, estos sistemas adaptativos han tenido un empujonazo bárbaro. En estos últimos 4 o 5 años hay un montón de producciones en relación a este tipo de sistemas, pero está respondiendo a una concepción de la educación bastante vieja, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando de una concepción de cómo aprende el estudiante que
eh, bueno, ¿qué es eso? Es bastante antigua si tomamos como referencia la teoría del aprendizaje a la cual hace referencia. Em, de la mano y desde el lado de las teorías constructivistas, vamos a encontrar algunos desarrollos más o menos nuevos. El primer antecedente o el primero que trató de hacer desarrollos de las tecnologías de la información eh, es Papert, digamos, y Papert, Sigmund Papert, estamos hablando de los años 70, yendo en contra de lo que Skinner propone en relación a las máquinas de aprender, donde el ser humano o el estudiante tenía que ir interactuando de manera adaptativa con lo que le iba proponiendo la máquina e ir cumpliendo con los pasos que la máquina le proponía y que según el refuerzo, bien o mal, bueno, iba revisando, retomando y volviendo a repetir. Lo que propone Papert es que la experiencia es el centro de cualquier aprendizaje. Bien, esto es bien atado a lo que es el constructivismo, ¿no? La experiencia y que el ordenador o cualquier tecnología de la información es una herramienta para esa experiencia. ¿Sí? Entonces, como que corre la herramienta en sí. Ya no es el individuo adaptándose a lo que la herramienta le propone. Es la experiencia que se quiere proponer y la herramienta que ayuda a que esa experiencia, a potenciar la experiencia. Entonces, eso abre la puerta a poder hacer otros trabajos, otros diseños pedagógicos con tecnologías de la información y de la comunicación de la información. Y por eso estos desarrollos, como por ejemplo, podemos hablar de WebQuest, fue también de los primeros cuando apareció la red. Vamos a tener una tecnología concreta. En el caso de la WebQuest era un sitio, ¿sí? Perdón, un diseño que hacía el docente para poder navegar información que le permitiera resolver un problema, ¿sí? Yo no sé si ustedes han escuchado de WebQuest alguna vez. Algunos eran muy de los 90 WebQuest. En la actualidad se sigue usando, pero bastante poco. Y lo que permitiera darle autonomía al estudiante en relación a usar información que estaba en Internet para resolver una tarea determinada. Entonces, la WebQuest tenía una tarea que había que hacer, se le proponía una serie de pasos y los recursos eran recursos de Internet. Entonces, eso permitía que el estudiante pudiera de manera autónoma hacer una navegación como contenida, porque el docente de alguna manera seleccionaba una serie de recursos de la red. ¿Sí? Entonces, el estudiante tenía que tomar esos recursos y con esos recursos leer, por ejemplo, el texto, o ver un video, o interpretar una imagen, o navegar un determinado sitio, o navegar una infografía interactiva, y con eso tenía que resolver una tarea. O sea que la información en ese caso era insumo para poder resolver la tarea, ¿sí? Incluso las webquests también habilitaban a que el estudiante propusiera nuevos sitios o nueva información, o pudiera decir que necesitaba más recursos, ¿sí? Pero la idea era poder trabajar de manera con cierta autonomía y donde la navegación, el sitio, la aplicación, el dispositivo estaba al servicio del estudiante para que resolviera una tarea, ¿sí? Incluso estudiantes diferentes podían tomar los mismos recursos que le ofrecía el docente en la WebQuest y usar más unos que otros para poder resolver la tarea. O sea, cuando vos volvían y te compartían cómo habían resuelto la tarea, te encontrabas con diferentes propuestas que los estudiantes o los grupos de estudiantes habían hecho sobre los recursos. O sea, han hecho, bueno, este recurso le había gustado más, lo había usado más, este otro no. Había hecho como una combinación de recursos. Después la otra cosa que también, y esto ya no es tan, digamos, es un tipo de modalidad que
atraviesa mucho, está muy acompañado por el uso de las tecnologías de la información, es trabajar sobre proyectos, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos es como la modalidad, o, especialmente se trabaja mucho en el espacio de educación tecnológica, porque es muy afín como enfoque metodológico para ser sustentado con tecnologías, ¿no? Hacer un proyecto en eso de hacer un proyecto hay también un momento y hay un espacio donde quien está llevando adelante el proyecto necesita medios, ¿sí? Y en ese caso se puede ofrecer un medio determinado o se puede ofrecer un conjunto de medios, ¿no? Entonces de pronto, no sé, pongo un ejemplo de un proyecto, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, vamos a hacer el famoso diario escolar o la revista escolar, ¿sí? Un proyecto que viene hace años haciéndose. Ahora a veces son sitios, a veces han cambiado. En ese caso, de pronto es un proyecto, incluso puede ser un proyecto, un diario escolar. Yo lo he visto asociado, por ejemplo, a una institución, entonces toman cuestiones de la institución, a un barrio, puede ser también. Pero ahí el proyecto lo que implica es tomar una tecnología, en este caso está bastante predeterminada con la producción que implica el proyecto, al hablar de un diario, o hablar de una revista, o hablar de un sitio, o hablar de un programa de radio, por ejemplo, ¿no? En todos los casos está muy marcada el tipo de tecnología que va a permitir que eso pueda producirse más fácilmente. Pero implica una serie de pasos, implica, el proyecto es siempre más largo, implica una interacción grupal, implica una interacción del grupo estudiante con el docente, y la tecnología es un elemento más que lo sostiene, que lo sustenta, ¿sí? Entonces, también esta modalidad y esta metodología del aprendizaje a través de los proyectos hace que el uso de la tecnología, bueno, tome y se ponga al servicio de un proceso de construcción del conocimiento, ¿no? Y más nuevo aún está el tema del aula invertida o esperen que déjenme que me venga para acá. El aula invertida es algo que se ha puesto entre de moda, ha habido como una moda en relación al aula invertida, pero es una metodología que, como viene del constructivismo en realidad, para algunos docentes no fue algo novedoso cuando apareció porque lo venían haciendo hace años, nada más que no le llamaban aula invertida, digamos, ¿no? Es aula invertida o flip classroom. Y fíjense que el nombre, digamos, cómo se denomina, aparece en el 2007, pero vuelvo a decir que está en el marco, en realidad, lo que sustenta esto es un enfoque constructivista, o sea que es mucho más viejo en realidad. El enfoque pedagógico es mucho más viejo. Tomando como lo que viene a poner a cambiar, a modificar, a nutrir es este modelo tradicional que se ve ahora en la pantalla, ¿no? Un docente que instruye, esto bien conductista, ¿no? O bien tradicional. Un docente que instruye, en la clase el docente instruye, el alumno aprende, escucha, ¿sí? Y después de la clase hay, por parte del estudiante, una asimilación de conceptos, ¿no? Que puede venir de la mano de hacer una tarea, o puede venir de la perspectiva de tener que ser evaluado eventualmente en algo, ¿no? A través de una evaluación o a través de tener que hacer una producción determinada. Lo que propone el aula invertida es cambiar, digamos, invertir estos pasos mínimos con otro sentido, ¿no? Entonces, se propone construir, que el docente construya primero un, eh, un X dispositivo donde haya materiales que el alumno pueda navegar de forma autónoma antes de la instancia de la clase, ¿sí? Entonces, el alumno adquiere conocimientos o hace un proceso de interactuar con diferentes contenidos y diferentes recursos en la previa, antes de ir a la clase. Habitualmente eso se hace a partir de un aula virtual, o se puede eso colgar y poner en algún tipo de entorno virtual. Y luego la clase es un espacio en el cual se interactúa, donde en realidad, en general a partir de
tener que resolver una tarea, o tener que resolver un problema, o tener que desarrollar un proyecto. Esto podría estar perfectamente combinado con aprendizaje por proyectos. El estudiante trae lo que estuvo trabajando previamente y de forma autónoma y por afuera de la clase, y lo pone lo aplica, ¿no? Y el docente ahí trabaja en ir reforzando e ir nutriendo e ir profundizando lo que va necesitando el grupo de estudiantes para resolver la tarea, desarrollar el proyecto, hacer la producción, ¿sí? Entonces, fíjense que es como diferente el enfoque en relación a qué significa aprender, y diferente además el rol del docente, que ya no es el único que instruye, y diferente también el rol del estudiante, que ya no es tan pasivo y está esperando que alguien le dé el conocimiento, sino que activamente se tiene que autorregular y tiene que eh, comprometerse, si ustedes quieren, a tener ese paso previo, y luego, bueno, ponerlo en tensión cuando tiene que ir a resolver una determinada problemática, ¿sí? Eso también, fíjense que está en el marco de un enfoque constructivista, ¿no? Y a eso, digamos, este nuevo enfoque del aula invertida. Y después, la última línea son los aprendizajes Profe, colaborativos. Sí, ahí está. Sabes que nosotros, bueno, en una de las materias que tuvimos antes, estuvimos viendo como teorías emergentes. Bueno, nosotros, el grupo que teníamos, trabajamos con una, que era el enactivismo, que también hablaba de esto, ¿no? Que también tomaba del constructivismo. Y bueno, nosotros lo estuvimos relacionando. Yo trabajo en una escuela acá en Villa de las Rosas, que tiene un enfoque distinto, es una FP que, bueno, que ha sido creada con Planea, se llama, no sé si lo has escuchado sí, hablar. sí, Bueno, y nosotros trabajamos así, nosotros trabajamos con los ABP, o sea, trabajamos con proyectos, sí. cada área, bueno, yo soy de ciencias sociales, y cada área trabajamos por año, digamos, con 3 o 4 proyectos. Lilian, Nosotros ¿querés tenemos, explicar sí, cortito qué es Planea por si alguno de tus compañeros y compañeras no lo saben? bueno, eh, Planea es una, bueno, como una organización que se armó desde UNICEF, que busca desarrollar escuelas, o sea, son programas para desarrollar en escuelas para que los chicos, bueno, para ayudar, digamos, a la deserción escolar, para que los chicos puedan terminar la escuela. Y bueno, y se van implementando en distintas provincias. Se empezaron a implementar en Tucumán, que es cuando Sí. se armaron los cuadernillos. Y bueno, y hace 3 años los trajeron acá a Córdoba y se empezaron a instalar algunas escuelas. Nosotros el año pasado se abrió nuestra escuela acá en Las Rosas. Ahora tenemos el segundo año, ya tenemos primero y segundo año. Y en realidad Y siempre es vos lo dijiste, pero lo refuerzo por si alguien no lo escuchó, trabajan a partir de aprendizaje por proyectos. sí, sí, trabajamos Es con decir, los ABP, aprendizaje basado en proyectos. Sí. Bueno, nosotros nos mandan unos cuadernillos que nos dieron, en donde ya tenemos diseñados los proyectos que tenemos que dar por cada año. Pero bueno, igual nosotros podemos intervenir, los podemos ir cambiando un poco los contenidos, podemos agregar nuevos proyectos si queremos también. Y trabajamos también con el aula invertida. En realidad en los diseños de Planea está tomada también esto hay algunos autores sobre el aula invertida. Nosotros trabajamos así, en el aula lo que se hace es un aprendizaje más activo, que los chicos trabajen en hacer algo y no solamente en nosotros en dictar las clases teóricas. sí, sí. Entonces, Eso es re interesante lo que traes, Lilian. Porque efectivamente, esa es toda una línea de trabajo. Yo estuve viendo las de ciencias de la computación, las de programación informática, están muy buenas. No uh-huh. sé, vos estás con ciencias sociales, ¿no es cierto? Yo tengo ciencias sociales, sí. Sí, sí, sí. O sea Bueno, que y me hay estás hablando. otra de las profes que está acá que tiene inglés, que Bueno, también que trabajamos juntas. bueno. Eh, sí, quería hablar la profe de inglés. No, soy Ingrid, profe. Ah, Ingrid. Sí, me sentía identificada con
con la profe que estaba hablando, porque justamente nosotros somos de San Luis y estamos trabajando en escuelas rurales, en donde también planificamos basado en proyectos, donde hacemos proyectos interdisciplinares y, y trabajamos con esto del aula invertida a veces para poder llegar también con los contenidos que uno necesita llegar porque tenemos el pluricurso. Sí. Entonces, es bastante complicado a veces de poder ir con todos los cursos al mismo ritmo. Entonces, también se da esto del aula invertida que te ayuda un poco a agilizar y también a ir viendo todo esto que hemos ido viendo con los demás profes, esto del estudiante autónomo, de Mm, ver cómo tenemos chicos que en base a todo lo que el contenido que hemos estado viendo en la licenciatura, hemos ido analizando la autonomía que ellos tienen a la hora de estudiar, a pesar de que son rural y que aprovechan mucho lo que es la conexión a veces y se interesan bastante en las tecnologías porque justamente es nuestra orientación informática. Así que eso, yo escuchaba a la profe que hablaba de Planea y es muy similar por ahí a lo que nosotros trabajamos. En una de las escuelas tenemos todos los cursos a la vez, es uno de los que más matrícula tenemos, pero en el resto, por ejemplo, tenemos primero y segundo, cuarto, quinto y sexto. Entonces, esto del aula invertida te permite eso, poder llegar a todos con los contenidos que uno necesita dar, ¿no? sí, 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 sí. Qué buenas estas experiencias. Miren la diversidad. Fíjense cómo, bueno, ayuda el hecho de tener, entiendo, a ver si no me estoy equivocando, que también aplican cuestiones, los contenidos que ofrecen y comparten están virtualizados o no. Sí, sí, trabajamos mucho con lo virtual, es más, en Tienen lo que es. aulas. Sí, tenemos grupos de WhatsApp por cada materia y con cada profe para poder trabajar, es la forma por ahí de, porque tenemos un solo pizarrón para todos, entonces la forma esto de las tecnologías es lo que te facilita un montón de llegar a todos a la vez y que a ellos les encanta, así que Sí, sí. Sí, es eso la es así. forma, sí, sí. Hay Sí, una, y nosotros también, nosotros trabajamos con, bueno, tenemos las aulas virtuales, o sea, Classroom, trabajamos con Classroom, en donde los chicos ahí les vamos subiendo materiales, ellos también nos devuelven materiales por ahí. Yo justo hace unos días les tomé como un trabajo práctico y bueno, y tenían la opción de que si lo querían hacer escrito o a mano o lo podían hacer en la computadora directamente y me lo devolvían por Classroom. Entonces yo hoy les decía, les daba la devolución y les decía, qué bueno, que nada, le digo, me siento muy en el futuro porque ya no tengo que estar corrigiendo en papel, sino que directamente agarro el celular, entro a Classroom, me empiezo a ver los exámenes que me devolvieron y ahí voy corrigiendo y ya les hago la devolución. Y yo digo, mucho más mm, rápido, mucho más lindo, puedo estar acostada corrigiendo. eh, Nada, y a ellos les encanta, o sea, antes de estar escribiendo en papel, ellos prefieren hacer todo en la compu. mm, Es más rápido, es más lindo, sí. Sí, 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 trabajamos claro. mucho. El tema del papel ahora cuesta un montón. Lo de Planea, yo se los voy a poner en el aula, porque uno puede tener acceso a esos proyectos. O sea, que yo sepa, los tienen abiertos, habilitados, por lo menos los de computación están habilitados y se pueden ver, aunque uno no esté yendo a una escuela que tenga ese plan necesariamente. Entonces, de últimas uno puede chusmear y bueno, adaptarlo y ver cómo son las ideas. Este, Sí, sí, yo creo. están disponibles, sí. Sí, 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 están están. disponibles. Sí, porque es UNICEF. Bueno, UNICEF podría perfectamente no disponerlo, pero como son organismos que trabajan en lo público, no, en general lo abren para todo el resto. Sí, sí, Eh, además nosotros el año pasado, bueno, este año no hicimos todavía capacitaciones, pero el año pasado sí hicimos varias sí, capacitaciones en Córdoba y también se incluyó, por ejemplo, a los PROA, que son otras escuelas que también hay acá en Dolores, que habrá algún profe acá trabajando, acá estudiando, eh, también se los incluyó a los PROA porque es como que también está la propuesta del gobierno, desde el Ministerio de Educación, de querer compartir un poco esto y que se vaya cambiando también un poco en las aulas, el empezar a implementar los proyectos, en trabajar mm, interdisciplinarmente, por áreas. sí,
Sí, sí, sí, es algo que, bueno, porque además es algo que el contexto está mostrando. Ustedes ya nombraron uno de los elementos, uno de los aspectos que tiene que ver con el tipo de estudiante, lo que demanda también el estudiante. Yo no creo que tenga que a todo haya que darle la razón, digamos. Lo estoy diciendo mal, pero con este sentido, en que a veces los estudiantes creen necesitar ciertas cosas cuando uno sabe que le vendría bien aprender también otras, ¿no? También dije, ¿no? No solamente, por ejemplo, el tema de, no sé, de cierta gráfica para escribir, ¿no? O de ciertos procesos cognitivos que están buenos que no dependan de un dispositivo y que lo pueden hacer con su propia mente, o de usar su cuerpo y moverse, interactuar con el ambiente y en vez de quedarse y estar interactuando a través de una computadora con el ambiente, no sé, son como cosas que nos está poniendo muy en jaque a los docentes y a los tecnólogos y las tecnólogas en relación hasta dónde estas preguntas que había al principio, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que le vamos a compartir? ¿Qué es lo que realmente es potente? ¿O qué es lo que necesita un estudiante? Sin duda que se necesita una alfabetización digital, por supuesto que sí. Se necesita, ya no se puede elegir tecnología sí, tecnología no, me parece a mí. Tecnologías de este estilo, ¿no? De la información. ¿Qué tipo de experiencias le vamos a convidar? ¿Con qué objetivos? Eso sí, yo creo que ahí hay un campo a construir. Y que ustedes cuenten estas experiencias a mí primero que me da mucha curiosidad y además bueno, que me nutren, qué sé yo, pensar que se están haciendo esas experiencias. Está muy bueno. Sí, la Em, verdad que sí, es muy rico y con esto que decís, nosotros en la escuela, bueno, al ser una escuela nueva y al ser chiquita, porque somos pocos, también tratamos de hacer estas cosas. Por ejemplo, organizamos varias salidas y salimos mucho. Y en las mismas mm, propuestas de las actividades, por ejemplo, bueno, desde mi área, los chicos salen, recorren, hay muchas actividades en cada proyecto que salgan a recorrer el pueblo, por ejemplo, en busca de registros, en busca de antecedentes, bueno, de otros pueblos. Entonces también está esa parte de poder compartir con la sociedad, están muy relacionados los proyectos con el hoy, con la sociedad, con lo sí. que tenemos. Entonces también está como que está compartido, tanto lo virtual, lo tecnológico, pero también la otra parte social. Sí, 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 sí. Ahí, Cristian, eso, bueno, por eso estamos hablando. Fíjate vos que es justo se dio esta intervención y estábamos mirá en qué línea, en un enfoque que está respondiendo a una cuestión constructivista, ¿no? Y yo creo que eso está bueno, digamos, que son líneas, justo salieron estas intervenciones y hablaron, las dos personas que hablaron a raíz de esto, ¿no? Y también posiblemente haya otros que hayan querido hablar en otros momentos, pero me parece significativo, me parece bueno, porque se está también pensando las tecnologías en relación a ese enfoque y a ese marco pedagógico. Y pedagógico me refiero a por qué enseñar, para qué enseñar también, ¿no? El por qué. Ahí dice Cristian, dice, están los módulos también de la Nación. ¿Querés hacer alguna referencia a eso, Cristian? Y Lorena, gracias por lo de refuerzo positivo. Me estabas dando la palabra cuando no me salía y yo justo no leí. No, agregando a lo que decían las compañeras, de que están los módulos también a nivel nación de la terminalidad educativa, los PIT, Sí, también eso lo podés bajar todos los módulos los podés bajar directamente de la nación de la página web. bien. Eso O sea, estaría se muy puede bueno. seguir haciendo una educación también virtual también. Claro, eso estaría muy bueno porque ahora habló, Lilian habló de Planea, ahora vos estás hablando de esto. ¿Qué les parece si, pero sin que les requiera ni un minuto de poder compartírmelo, pero me lo mandan, me lo van mandando por mail o se lo mandan al equipo? Y lo que hacemos es ir metiendo en el aula tipo un bolsón de cosas que ustedes van contando y compartiendo y que de alguna forma queden
que nos quede para que todos lo podamos consultar. Entonces, de pronto, Cristian, si vos tenés en claro cuál es el vínculo, nos mandás el vínculo y nosotros lo ponemos, ahí está, para descargar los módulos de PIT. Lo ponemos en el aula. Si Lilian sabe dónde está el sitio para Planea, nos lo manda y lo ponemos en el aula. Porque está bueno eso para investigar. También está el sitio Hacemos Escuela, que es el sitio del Ministerio de Córdoba, que también hay un montón de secuencias, pero también hay cierta documentación en relación a secuencias integradas y secuencias pluricurso. Y también está Entre Lenguas, también está ahí, que tiene que ver con inglés, para los profes de inglés. Eh, Fíjense ahí como recursos de que algunos son más internacionales, otros son nacionales, otros son provinciales, que está bueno que nos lo compartamos. ¿Había alguien que había levantado la mano y yo me metí en el medio? Yo levanté la mano, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, ¿Se escucha? hola, ¿cómo estás, Balbina? Bien. También quería recordar que están los SEDMA. Yo soy profesora en el área de ciencias naturales, que es también como una especie de pluricurso, Sí. y se basa en que los contenidos, el material, están organizados en módulos y los alumnos tienen posibilidad de hacer, digamos, un autoaprendizaje en domicilio, y también hay tutorías que están estipuladas en algunos días de la semana, donde ellos pueden dirigirse a un lugar prefijado a evacuar sus dudas. Ah. Que eso también es interesante porque facilita mucho, se basa, también está enfocado en jóvenes y adultos, de nivel medio, ¿no? Sí, 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 es cierto, mira, qué bueno que trajiste esa referencia, porque también tiene ese enfoque donde tienen que hacer cosas de aula invertida, digamos. Claro, exactamente. Y ellos, el refuerzo, digamos, lo tienen, como le decía, con tutorías de las distintas áreas, con los distintos profesores, ¿no? Sí, sí. ¿Alguien más levantó la mano? Yo, ampliando lo que dice la compañera, yo también soy profe de SEGMA semipresencial adulto. Son 9 módulos a nivel provincial, de los cuales los 7 primeros son lo que nosotros llamamos materias comunes, que son Ajá, la lengua, inglés, ciencias sociales y ciencias naturales, y después los últimos dos hablan de la especialidad. Pero sí, son la terminalidad, 9 módulos que los bajan los chicos. Depende del centro educativo, pueden ser 2 o 3, como decía la compañera, encuentros, y cada profe vamos un día que son tutorías. En teoría los chicos siempre tienen que tener con las dudas, pero nunca pasa, terminamos dando clases también como si fuera modalidad no invertida. Pero Córdoba hace más de casi 20 años que tiene esta modalidad. sí, sí. Y aun cuando, me parece a mí, ¿no? Que aun cuando te pongas y des clase, vas a dar clase en relación a una inquietud que te trajo un estudiante, ¿no? Es diferente alargar la clase sin que haya inquietud de por medio. Sí, a veces pasa. En mi caso me ha pasado, porque a veces viene de trabajar, de juntar la papa, Mm, y me dice, profe, no vi nada. Bueno, no importa. Entonces, por lo menos le haces el adelanto para que cuando se encuentren con el módulo, como yo les digo, no les parezca extraño. Por lo menos digo un par de pavadas, les van a sí, quedar, y cuando estén en el módulo, leyéndolo y resolviendo, porque vienen con actividades y una actividad integral final, que es lo que te permite a ir al examen para poder pasar al siguiente módulo. Por lo menos los chicos, el estudiante vaya con alguna idea de algo. Entonces, bueno, siempre preparamos, tenemos trabajos prácticos, de enseñanza, como para darle una introducción, un empujón, como yo le digo. El primer empujón se los doy yo, y después sí, siguen ellos solos resolviendo las cuestiones. qué bueno. Bah, qué buena referencia. No, la verdad que pensé que bueno que haya gente que le dé empujones a otra, a otra que esté en situaciones a veces muy, muy complejas, ¿no? Entonces, está bueno que esté el empujón. Che, qué buenas las experiencias. La verdad que rico escucharlos y escucharlas. Me parece que contemplando además los tiempos y porque quiero además cumplir con que tengan un buen tramo para trabajar juntos, me voy a dejar esto del aprendizaje colaborativo en línea y lo vamos a ver el viernes en vivo y en directo. ¿Sí? ¿Les parece? Si vamos a cortar un poquitito, es como para poder, ya que ahora han empezado, ha empezado a traer cosas que ustedes tienen de su propia experiencia, bueno, pasamos para el momento práctico donde eso lo van a poder volcar
en investigar y en buscar, bueno, expresar algunas cosas en su producción grupal. Vuelvo a recuperar, como para dar un cierre a esto, solamente voy a hacer así, solamente para que quede en la grabación. Esto es lo que vamos a completar y hacer como una especie de cierre la semana que viene, ¿no? Y vamos a trabajar concretamente 2 cositas ahí, los MOOC y conectivismo, en esta línea de aprendizaje colaborativo en línea. Pero a mí lo que me importaba es cualquiera de estos desarrollos. Fíjense que en estos cuadraditos y estos cajitas, son desarrollos concretos de estas nuevas tecnologías o las tecnologías de la información y la comunicación en relación y en respuesta a una teoría del aprendizaje. Y yo, mientras los escuchaba a ustedes hablar, ustedes traían en este como ramillete de experiencias que fueron contando, usos de esas tecnologías, ¿no? Diferentes usos, pero en todos los casos siempre hicieron referencia a un contexto determinado, a un problema determinado, a una situación que había que poner una palabra o que había que tratar de adaptar lo que traía la educación tradicional a esa necesidad particular, ¿no? Entonces, dejo así como una reflexión en el aire, que la podemos retomar, discutir, nutrirla cuando nos volvamos a encontrar en vivo y en directo, y es que qué valioso que es y cómo resalta el uso y las alternativas de uso de las tecnologías cuando hay por detrás ese otro enfoque, ¿no? Cuando efectivamente es quien tracciona ese uso, es un enfoque pedagógico, es decir, una preocupación por el aprendizaje y la enseñanza, desde, desde el proceso humano, ¿no? Y no insertar una moda o insertar una receta o hacer rapidito una tarea y pasar a otra cosa, ¿no? Y eso fue una constante entre los 4 o 5 que hablaron. Cuando lo contaban, se notaba eso por detrás. Y celebro que eso haya quedado como, lo hayan comentado y lo hayan compartido con sus compañeros, porque ejemplifica, de una manera mucho mejor que este cuadro, bueno, la intención que tenía este día de compartir con ustedes este tema en particular. Así que dicho eso, esperen que voy a cerrar esto para que me quede, pueda volver a verles las caras. Bueno, eso en la medida que logre encontrar dónde está la crucecita. Ahí está. Dicho eso, bueno, ahora ya me da ganas de que nos veamos el viernes que viene. Ahora con con esto que vamos a terminar de compartir.